¿Cómo se comportan los mercados con las empresas creativas en el marco de la pandemia para la segunda mitad del 2021? Los mercados se sujetaron a presiones desde el inicio de la pandemia. Los programas de vacunación han inyectado buenas perspectivas a la estabilización de algunos sectores económicos, pero la nueva normalidad requiere de constante lectura del entorno en este prolongado adiós a la pandemia. Pero ¿qué tan prolongado será este adiós? Considerando lo visto en México, y me refiero a un debate permanente de lo que es más importante, la salud o la economía. Advertimos más de lo mismo en esta tercera ola de la variable Delta. Veremos preocupación de que el sistema sanitario del Estado no sea rebasado. Observaremos preocupación por alcanzar el crecimiento estimado para obtener estabilidad en la recaudación y por ende en las finanzas públicas, pese aún con el incipiente aliento del lento programa de vacunación. Sí, lamentablemente más lento e incipiente de lo que nos gustaría aceptar. Así, en la entrada de la segunda mitad del 2021, podemos ver que la economía vive un rebote. Rebote que no tiene el apoyo de la física. Pareciera uno en condiciones diferentes a la atmósfera que conocemos, pues a pesar de que la caída fue profunda, no conduce en el tiempo al crecimiento anterior a la misma, y ya que era débil, pero comparado al crecimiento 2020, seguirá siendo mayor. El Banco de México y la perspectiva de diferentes calificadoras sitúan a México con un PIB del 5.8 y en constante revisión al alza. Al inicio del año, esta lectura, debemos de recordar, fue del 3.5. Las condiciones para hacer negocios son positivas, pues incluso la confianza del consumidor permanece con crecimiento constante desde mayo del 2020, donde demostró su nivel más bajo. En relación a la inversión fija bruta, podemos ver debilidad, pues los capitales que buscan certeza parecen ser cautelosos ante una política pública diferente. Pero si hacemos un acercamiento con los sectores con los que las empresas creativas hacemos negocios, debemos analizar la producción terciaria particularmente. Esta producción es la de los servicios. Empecemos por los subsegmentos que tienen poca afectación. Los subsectores de servicios profesionales, científicos y técnicos, manejando los residuos y desechos y servicios en medios de información masiva, muestran una constante regulación en su comportamiento de estos 2 años, terminando en repuntes al primer trimestre del 2021. En particular, el sector más dinámico y con escenarios de flotación positiva es el sector de los servicios de salud, el cual proyecta una desaceleración para la segunda mitad del año. Continúan con afectación los servicios inmobiliarios y de alquiler, como rentas de oficinas, rentas de locales comerciales, rentas de bodegas de almacén, etc. Son segmentos endebles o donde se debe tener cautela, al igual que los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, que tienen un poco desempeño o, viéndolo desde un punto de vista, desempeño un poco favorable en estos 2 años y siguen dando señales de debilidad. El sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, sectores de hospitalidad, donde se integran los restaurantes y bares, curvean en cauteloso zigzag y esto se puede ver de la zona en zona geográfica. Servicios educativos débiles, al igual que los transportes, correos y almacenamiento, tienen una recuperación de caídas que ya han sido estrepitosas. Luego bien, el lunes 19 de julio del presente año se generó una caída generalizada en la bolsa de valores de todo el mundo. La variable delta y la tercera ola en el mundo nos empezó a hacer una serie de preguntas, que hay que decirlo, socialmente ya se mezclan con un hartazgo
en mayor o menor medida, con grupos demográficos determinados en todo el mundo. En México veremos una repetición de una mala administración de la pandemia atenuada por la vacunación a un sector vulnerable, los adultos mayores. Pero el despertar del nerviosismo por la saturación de los centros de salud y el incremento de la demanda de oxígeno para tratamientos médicos ya se siente. ¿Qué tan prolongada será esta pandemia? ¿Qué tan prolongado será este adiós? Un algoritmo, desempeño de velocidad de vacunación por aceptación de vacunación que llega a un alcance del 70%, apertura de la normalidad económica, que no era muy buena antes de la pandemia. Podemos pensar que el tiempo sigue siendo la variable X, pero si reconocemos los comportamientos sanitarios y los analizamos a la par de otros estudios de fuentes especializadas, veremos que esto no se acabará en países industrializados hasta el segundo o tercer trimestre del 2022 y con más lentitud, por desgracia, en países en vías de desarrollo, países pobres, países en los cuales no sabremos si pertenecemos por la confusión de la comunicación que se está generando en relación a todos los esquemas relacionados a lo social, a lo político y a lo económico. Bienvenidos, esta va a ser una presentación que está a cargo por Eden Iturbide. Como ustedes saben, Eden es la cabeza del área de inteligencia que tiene a su cargo estas entregas durante todos los meses. Ya este año nos ha favorecido con información relevante para la toma de decisiones. Eden es economista por el Instituto Politécnico Nacional y en este día, en esta tarde, nos va a apoyar favoreciéndonos con primero información, también con un poco de análisis. Muy posiblemente vamos a tener una sesión de rondas de preguntas y respuestas que iremos tomando. Por lo general, los creativos en el área económica, pues somos un poco tímidos, porque es un área técnica. Vamos a tratar de hacer una presentación que no sea porque es una presentación para todo el mundo. Y pues bienvenidos, gracias Eden, te dejo con la audiencia y estamos atentos de los que tengas que decirnos. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy, que lleva por título ¿Cómo se comportan los mercados en las empresas creativas en el marco de la pandemia? Para ello vamos a destacar que justamente los mercados han estado sujetos a diversas presiones desde el año pasado, básicamente a partir de marzo de 2020, justamente cuando vemos esta caída y prácticamente cierre de muchas actividades y cerramos el 2020 con una caída del PIB del 8.2%. Sin lugar a dudas, el 2021 tenemos este crecimiento por rebote, justamente vinculado a una parte a los programas de vacunación y al hecho de que ya se está vacunando gente. Y justamente estos planes o este programa de vacunación han inyectado un poco de estabilidad a los mercados, a algunos sectores, pero ¿qué tanto o qué realmente han estado este plan de vacunación ha detonado hacia tener una mejor dinamismo en las actividades económicas? Creo que de ahí vamos a partir en esta ponencia, si efectivamente el plan de vacunación o el hecho de que existiera una vacuna y ya justamente se esté realizando la debida aplicación aquí en México, que tanto justamente este proceso que se está ejecutando va a favorecer a que los mercados, a que las actividades o sectores en México tengan un mejor crecimiento comparado a lo que se tuvo en el 2020. Para ello vamos a partir justamente de la pregunta, ¿cómo se están comportando justamente estos sectores? Y justamente para ello necesitaríamos pasar por tres momentos. El primer momento va a ser el principal o el clave, ya que reconocer el comportamiento de los sectores o de los mercados en México hay que dividirlo principalmente en tres sectores que justamente conocemos: primario, secundario y terciario.
Y de ahí partir al segundo punto, que justamente estos sectores primario, secundario y terciario, perdón, tienen afectación, siguen o están siendo afectados todavía por la pandemia que empezó desde el año pasado, o ya están teniendo algún repunte, alguna mejora, algún dinamismo en algunas regiones. Justamente sería el momento 2. Y para concluir, justamente pasaríamos en el punto 3, el momento 3, que justamente cuánto más va a tardar, cuánto más va a tardar este hecho que hace meses estamos mencionando y se menciona por parte de todos los medios, que vamos a regresar a una nueva normalidad. ¿Realmente esta nueva normalidad cuándo va a llegar o cuándo se va a acabar este largo adiós que estamos teniendo? Cada mes le decimos adiós a la pandemia, pero desafortunadamente hace unas semanas llega esta nueva variable del COVID y nuevamente los mercados se empiezan a alterar y se especula de que si desafortunadamente este 2021 se va a acabar o incluso hasta el 2022 seguiremos con estos atrasos en algunos sectores. Entonces, ¿cuándo durará esto? Para ello quisiéramos comenzar con el momento número 1, que justamente va vinculado pues, a estos 3 sectores que conocemos muy bien, que es el primario, secundario y terciario. Para ello vamos a mencionar que justamente en el segundo trimestre de este año, lo que estaría marzo, mayo y junio, se prevé un crecimiento de la economía de este 19.6% comparado con lo que se estimó, lo que se creció en ese mismo trimestre del año pasado. Es decir, estamos hablando de un repunte favorable de este 19.6%, sin embargo, este es general. Para ello es que es indispensable reconocer específicamente qué sector ha tenido un mejor dinamismo o mejor recuperación comparado con los otros. Para ello nos gustaría comenzar con justamente el sector primario, que de hecho el sector primario es uno de los sectores que ha tenido un crecimiento o ha sido más bien una actividad muy constante, es decir, son de las pocas de estos 3 sectores, es el único que ha mantenido pues niveles prácticamente similares comparados a los que ejecutó en el 2019, es decir, en prepandemia. Es decir, estos valores o esta actividad en el sector primario, esa agricultura, ganadería, pues afortunadamente es un sector que ha mantenido niveles estables, que no se ha visto muy afectado por la pandemia. Sin embargo, hay que destacar que nosotros o ustedes como empresas creativas, pues si hacen un recuento de los clientes que tienen, desafortunadamente no van a encontrar o tal vez en muy escasos aquellas personas que estén en este sector primario. Entonces, ustedes donde tienen principalmente clientes, justamente van a encontrar a los clientes que se van a estar enfocando o bien al sector secundario o si no, pues la mayoría o principalmente va a estar vinculado al sector terciario, sector servicios. Para ello nos gustaría volver a pasar al segundo sector, sector secundario, y que justamente el sector secundario es el que se prevé mayor crecimiento en este 2021. De los 3 sectores que estamos hablando, tenemos que secundario es el que se piensa o incluso ya se está ejecutando, que va a ser un sector que se va a poder recuperar pues más rápido comparado a lo que sería el sector terciario. Es decir, sector secundario y sector terciario fueron los más golpeados en el año pasado. Sin embargo, el sector secundario va a tener una mayor recuperación, una recuperación más rápida comparado al sector servicios. Y aquí claramente lo estamos viendo. Si bien empezamos un enero y un febrero un poco débiles, incluso estuvimos por debajo de los niveles del año pasado, que justamente tiene que ver mucho porque enero y febrero no existía todavía pandemia, por lo tanto ese 2021, como estamos apenas saliendo de la pandemia, pues vemos todavía números rojos, pero favorablemente lo que sea a partir de marzo y abril, que justamente si retrocedemos el año pasado, es justamente cuando la pandemia comenzaba. Por lo tanto, comparado estos indicadores a este año 2021 versus 2020, pues ya tenemos crecimiento justamente en este sector secundario. Es decir, estamos hablando de un crecimiento del 1.5 y 35.7% respecto para marzo y abril de este año. Entonces, justamente este sector secundario es un sector que está prometiendo mucho para el segundo semestre, justamente porque va a ser uno de los sectores que más rápidamente se va a poder alcanzar los niveles que tuvo el año pasado. No así el sector terciario o sector servicios. Si bien el sector terciario,
va a tener una recuperación. Desafortunadamente no va a ser una recuperación tan rápida como lo tuvo el sector secundario, principalmente porque el sector terciario va a estar muy vinculado pues justamente al plan de vacunación o al hecho de que las personas se terminen de vacunar completamente. Esa sería la primera opción o el primer caso. Y el segundo punto, que estaría vinculado a que el sector terciario tuviera igualmente una recuperación favorable este año 2021, está vinculada justamente pues a la toma de decisiones por parte del gobierno, es decir, si se cierran o no nuevamente las actividades. Entonces es un sector que desafortunadamente está aún en términos de especulación, en condiciones de cuánto va a crecer. Sí va a crecer en el segundo semestre, es claro que va a crecer, pero el nivel de recuperación que se tenga pues va a depender mucho del plan de vacunación y de las condiciones que se otorgue o de las, sí, de las condiciones que otorgue por parte del gobierno el hecho de cerrar o no actividades. Entonces, por ello es que tenemos justamente estos tres sectores que por ello no podemos decir que todo México va a crecer todos iguales. Para ello tenemos que ver justamente estos diferentes sectores con los que estamos teniendo, porque cada uno de ellos tienen una dinámica diferente. Sector primario va a ser un sector y que fue y es un sector estable. Sector secundario fue un sector muy golpeado, fue el sector más golpeado el año pasado, y que este año va a ser uno de los sectores que se va a recuperar más rápido. Y al contrario del sector terciario, fue el sector más golpeado en el 2020 y que si bien el 2021 va a tener recuperación, pero va a estar muy vinculado pues a las condiciones que se estén ejecutando el próximo semestre. Ahora bien, tendríamos que también desmenuzar un poco sobre cuáles van a ser las actividades que componen estos sectores secundarios que van a poder potencializarse el segundo semestre. Y justamente vamos a conocer o reconocer algunas actividades que van a estar afectados poco este segundo semestre o que fueron afectados poco el año pasado, y actividades que inclusive o desafortunadamente en el segundo semestre no van a tener pues una recuperación como se está previendo en los demás sectores. Para ello, justamente hay que reconocer qué actividades son las más importantes. No nos vamos a enfocar en todas las actividades que hay en México porque pues, son demasiadas, entonces solamente extraímos algunas actividades importantes con las que necesitas administrarte, donde tiene algunos clientes, y justamente retomar estos mercados donde están siendo demandados pues, las actividades por encargos de estas actividades creativas, y reconocer y hacer un estudio, un análisis de cómo están justamente las actividades. Para ello nos gustaría comenzar justamente con el sector de construcción, ya que este sector de construcción desafortunadamente el año pasado decreció hasta un 15%. Y bien, está previendo, de hecho, este sector de construcción, no solamente hablando del segundo semestre, sino hablando en términos anualizados, se contempla que el sector de construcción, luego de haber caído un 15%, apenas este año va a tener un crecimiento del 5%. Es decir, en otras palabras, se está previendo que el sector construcción tenga los mismos niveles de prepandemia, incluso hasta el 2024. No estamos hablando de que esta reactivación o estos mismos niveles de prepandemia se tengan este año, sino que inclusive se va a alargar muchísimo más a lo que se esperaba que fuera este año. Entonces, justamente el sector construcción tenemos un crecimiento del 5% posible para este 2021, pero vinculado específicamente a un área. No estamos hablando de construcción de todos los tipos. El sector vivienda en particular, principalmente, va a ser una de las actividades dentro de construcción que va a ser la principal, que va a estar impulsando el crecimiento de este 5%, no así las inversiones que se puedan realizar pues, en estos entornos de edificios, de la creación de edificios de oficinas. Justamente porque aún se desconoce, las empresas desconocen pues cuál va a ser la nueva normalidad, si efectivamente se van a regresar al 100% a las oficinas, si van a manejar un sistema mixto de trabajo en casa y también trabajar en la oficina, o si el formato online pues va a ser el 100% de su trabajo.
Es por ello que las inversiones vinculadas solamente para estos edificios de oficina pues van a estar un poco contraídos a comparación de las inversiones que se puedan estar haciendo en vivienda y las inversiones que se puedan estar realizando en edificaciones mixtas. ¿Y qué me refiero a edificaciones mixtas? Pues estos complejos donde tienes pues plazas, tienes oficinas, tienes departamentos. Entonces aquí tenemos una serie de actividades que donde unas van a tener mucho más dinamismo y otras que desafortunadamente los inversores aún seguirán estando pendientes, de lo cual será una nueva normalidad. Asimismo, también hay que reconocer que a pesar de que en México se prevé este crecimiento del 5%, en algunos estados este 5% va a ser más, va a ser un 8 o un 10%. ¿Y de qué estados estamos hablando principalmente? Justamente donde se va a ver una mejor o más rápida recuperación respecto a los otros estados, va vinculado precisamente a los estados de Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán. Estos serían los estados donde se está generando mayor inversión justamente al área de construcción y los cuales, si ustedes tienen negocios ahí, pues afortunadamente podrán ver un futuro más alentador en los próximos meses. Sin embargo, pues si lo vemos desde el sector de construcción, desde estas empresas que se dedican justamente a construir, desafortunadamente seguimos contabilizando que al menos unas 2,000 empresas, ya sean chicas o medianas, pues aún se encuentran en afectadas o siguen afectadas por el área por el área de producción. Es decir, no tienen todavía trabajos que realizar en los próximos meses y justamente estamos hablando de que incluso podrían estar desapareciendo los próximos meses. Tenemos dos escenarios. Ustedes, si están ubicados, si tienen clientes en este sector, principalmente aquellas personas que se dedican a arquitectura, pues podemos mencionar que hay que buscar algunos negocios muy vinculados a estos estados de Jalisco, Nuevo León, Querétaro, el sur de México, y donde muy posiblemente los proyectos que nos lleguen pues van a estar vinculados pues básicamente a la inversión particular, a estos hogares que quieran recrear, que quieran pues rehabilitar o remodelar alguna casa o incluso construir su casa desde cero. Asimismo, también me gustaría contemplar pues o pasar a lo que sería el sector servicios y que justamente en esta principal gráfica vamos a estar mencionando aquellos sectores que no fueron tan afectados o que en su momento no fueron afectados tanto por la pandemia. Estamos hablando de información en medios masivos, que básicamente son estas editoriales, personas que se dedican al medio de periódicos, pues estos medios de difusión que existen. Servicios profesionales, científicos y profesionales, justamente aquellos pues educadores de derechos, de contaduría, servicios de apoyo a los negocios, servicios de salud, que justamente son sectores o son actividades económicas que si en algún momento, un ejemplo, servicios de salud presentó una caída, a partir de junio de 2020, pues maneja este crecimiento y a partir de este año, o básicamente en marzo de este año, pues comienza a retomar los niveles estables que ha manejado en niveles de prepandemia. Estamos hablando de que estos servicios, pues en el segundo semestre son muy prometedores, justamente porque no han sido o no se han visto afectados o no han tenido una vinculación directa entre el cierre de actividades que se vio el año pasado y los ingresos que ellos han estado ejecutando a lo largo de este año y medio que estamos midiendo, básicamente. No así, también existen, o desafortunadamente están existiendo, pues actividades dentro del sector de servicios que sí se vieron afectadas por esta pandemia. Justamente estamos hablando, aquí como verán en la gráfica, van a existir dos principales actividades que se vieron abruptamente golpeadas por el cierre de actividades. En color morado justamente tenemos las actividades que no fueron afectadas, que además de ser afectadas el año pasado en toda la pandemia que ha existido, hasta el momento de hoy siguen siendo las afectadas. Justamente estamos hablando de los servicios de esparcimiento, culturales, deportivos, todos aquellos eventos que en algún momento tuvimos, teatros, fiestas, incluso estos eventos empresariales, conciertos que se llegaron a tener estos pues deportes en el Estadio Azteca, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y que justamente estas actividades
el hecho de que por la forma en que se realizan, que pues necesitan esta multitud de gente para realizarse, o necesitan pues que la gente asista a verlos, pues justamente debido pues a al cierre o al confinamiento de las personas, y aún hasta este momento que aún no se pueden realizar eventos masivos, pues desafortunadamente es el sector que más ha sido golpeada, no solo en pandemia, sino que ya en estos momentos que se empieza o que se está percibiendo el querer salir de estos momentos de crisis sanitaria. Así también tenemos esta línea en color roja que justamente estaría mostrando otros de los sectores, otros de los servicios que estarían también identificados o que estuvieron golpeados por la pandemia. Estamos hablando conjuntamente de los servicios de alojamiento temporal, o llamemos hoteles, y la de preparación de alimentos y bebidas, que básicamente son todos los restaurantes, bares, cafeterías, etc. Vemos aquí justamente en la gráfica que en mayo del año pasado justamente es cuando se da este decrecimiento o esta caída abrupta, pero que afortunadamente si vemos ya una constante a partir de diciembre de 2020, vemos que este sector de servicios de hotelería y restaurantería pues comienza a tener unos niveles un poco más estables, es decir, comienzan a tener una mejor perspectiva de lo que pueda pasar. Y justamente estamos, muy posiblemente muchos de ustedes verán que justamente pues estos clientes que teníamos en este sector, el año pasado estaban todavía detenidos del qué pasará, que aún no querían invertir en algunos proyectos, pero que a partir de este segundo trimestre, pues comenzaron a reactivarse. Y afortunadamente se espera que el segundo semestre justamente esta reactivación siga llevándose pues constante. Entonces se está previendo que justamente este sector que en algún momento fue muy golpeado, el segundo semestre va a ser un sector que va a empezar a reactivarse bastante, va a ser un sector muy dinámico, justamente para solventar las pérdidas que tuvo el año pasado. También otro sector que me gustaría destacar un poco serían los sectores inmobiliarios y de alquiler, que justamente veíamos que en el año pasado tuvo algunas caídas drásticas en algunos meses y que estos últimos meses, estos primeros meses de este año, pues comienza a tomar una constante igual de actividad, y que afortunadamente este sector inmobiliario prevé una mejor aceptación o tiene previstas inversiones o mejora de la economía en un 77%, es decir, este 77% de estas personas que se dedican al sector inmobiliario, pues prevé que va a mejorar en el próximo semestre, es decir, no va a ser una economía que se va a mantener, no va a ser una actividad que se va a mantener constante, sino al contrario, va a ser una economía que afortunadamente se prevé que va a crecer el segundo semestre. Entonces, estamos hablando de aquí principalmente de tres sectores: inmobiliario, hotelería y restaurantería, que serían tres sectores que se ven muy positivos en el segundo semestre, salvo algún nombramiento por parte del gobierno que vaya vinculado pues al cierre de las actividades, cosa que muy raramente se estaría dando, ya que pues como sabemos, si se vuelve a cerrar la economía, básicamente estaríamos de esta perspectiva de crecimiento de hasta un 8% este año, de hasta un 5% de este año, pues va a empezar a recaer si se vuelven a cerrar las actividades económicas. Entonces, básicamente esas actividades no se prevé nuevamente el cierre de ellas, sin embargo, pues hay que tener cuidado pues a que la crisis sanitaria no se complique un poco más con esta tercera ola que se está viniendo. Ahora bien, también tenemos otro sector que sería el turismo, que si bien este sector turismo va a contemplar actividades de todo tipo, actividades que van desde conjuntamente hotelería, restaurantería, pues estos sectores de incluso también culturales, y que justamente cómo se verá el turismo en este año, al igual que muchos lados, justamente van a haber ciertos sectores o ciertas áreas, ciertas regiones, perdón, que van a estar mucho más impulsadas en comparación a otras regiones donde desafortunadamente no se tiene turismo. Entre ellos tenemos que la Ribera Maya, Puerto Vallarta, Playa del Carmen, Huatulco, Acapulco, Nueva Vallarta, Ixtapa y Ciudad de México serían las principales destinos, y por lo tanto van a ser las principales regiones que van a estar impulsadas en esta área de turismo.
y que a pesar de que estas áreas o de que estas regiones vayan a tener una recuperación pues muy buena para este año, pues si contemplamos turismo a nivel nacional, estamos hablando que este turismo que se va a estar generando en el 2021 apenas va a abarcar o alcanzará el 55% de los niveles que se tenían en el 2019. Estamos hablando de una caída prácticamente todavía, esta caída que se vivió el año pasado. Desafortunadamente este año no se va a poder recuperar los niveles de prepandemia. Además, también hay que destacar que igual esta Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio también prevé una derrama de 160,000 millones de pesos, justamente solo vinculada al área o estas vacaciones de verano, este verano, que justamente estos 160,000 millones de pesos, pues va a estar muy vinculada pues a justamente estos destinos donde se prevé que el turismo pueda repuntar para los próximos meses. Ahora, esta gráfica es muy interesante justamente porque recalca cómo las diferentes actividades económicas, estos diferentes sectores que hay, no solamente en México, sino alrededor del mundo, pues desafortunadamente esta pandemia marcó muy claramente pues variaciones entre ellas. Es decir, estas industrias que ya estaban bien, que antes de pandemia estaban bien, y estas industrias que estaban pues mal o no tan bien, por llamarlo de alguna manera, pues la diferencia entre ellas, sí, justamente la diferencia entre ingresos, entre productividad de estos sectores, la pandemia los vino todavía a remarcar. Es decir, estamos hablando de que esas industrias que se dedican a las farmacéuticas, a la tecnología, al desarrollo de software, telecomunicaciones, pues ya tenían pues una dinámica mucho más compleja, mucho más grande en comparación a las empresas que se dedican a los bancos, a la energía, pues a estos servicios financieros, y que justamente tenemos de un lado economías de tecnología y por el otro economías financieras, y que ya tenían pues una distancia considerable entre productividad y nivel de ingresos, y que esta pandemia justamente lo que hace es todavía incluso pues aumentar esa distancia. Entonces, justamente aquí veríamos que si teníamos algunos clientes por parte de estas actividades que están en la parte de abajo, pues además de que ya venían rezagados, la pandemia todavía los rezagó más en comparación de actividades o de clientes que teníamos, si teníamos clientes en la parte de arriba, pues ya eran clientes que estaban teniendo dinamismo muy importante, pero que la pandemia en este caso los impulsó más a tener un mejor dinamismo. Estamos hablando de que en este puntito azul marino, que era 2018, pues ahora se están encontrando justamente en este término de la barra color azul, que justamente es el vinculado, pues después de lo que está ocurriendo con la pandemia. Entonces, para ello me gustaría que contemplaran este gráfico. Estamos vinculando algunas actividades económicas y que justamente se estarían diagnosticando cómo se estarían invirtiendo en los próximos meses, prácticamente, o mejor dicho, el segundo semestre de este año 2021, y que justamente en la construcción y turismo vemos una mejoría en la actividad económica. Sin embargo, va a tener pues una estabilidad media, justamente porque si viene una recuperación, pero desafortunada va a ser una recuperación que no se va a alcanzar en este 2021, sino incluso 2022, 2023. Igualmente con el sector de restaurantes, que igual el segundo semestre se viene muy fuerte el sector de restaurantería. Sin embargo, sus mismos niveles prepandemias no serán alcanzados este 2021. Por el contrario, tenemos finanzas y servicios culturales, que además que van a crecer, pero pues incluso va a ser un crecimiento por debajo del promedio de México. Es decir, si tenemos aquí algunos clientes, pues o bien tratar de disminuirlos y encontrar nuevas fuentes o nuevos clientes en otros sectores, porque desafortunadamente estas actividades de finanzas y culturales pues van a tener crecimiento, pero por debajo del promedio a nivel nacional. Al contrario, tenemos economías o actividades que van a estar muy favorecidas, por llamarlo de alguna manera, telecomunicaciones, sectores inmobiliarios y sector hospitalario, que van a justamente tener nuevamente una experiencia un poco o un crecimiento un poco más arriba del promedio nacional de este
5% que se está previendo, y justamente el sector de logística, que es un sector que afortunadamente todo el año pasado no tuvo problemas, y que este año seguirá sin tener problemas. Ahora bien, entonces creo que la pregunta que ustedes quisieran contestarse justamente va a ser vinculada, pues, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuánto nuestra nueva normalidad, de la cual hemos estado hablando en los últimos meses, prácticamente desde el año pasado hemos estado hablando de se acerca la nueva normalidad, ya vamos a acabar la pandemia con la vacunación, se va a acabar todo esto, cierre de actividades, pero ya es un adiós que se ha estado alargando, ¿no? Es decir, cada mes estamos escuchando que en agosto, que en diciembre, y es un adiós que hemos visto que se recorre y se recorre al siguiente año. Entonces, ¿cuánto durará? Para ello me gustaría principalmente comenzar en esta perspectiva de crecimiento que nosotros como administrarte hicimos una primera presentación a inicios de este año y que justamente hablaba de un crecimiento del Producto Interno Bruto en México del 3.7%. ¿Qué ha pasado? Que justamente en este recálculo, o justamente a la llegada de la vacuna y al plan de vacunación que se ha estado venido efectuando, estamos hablando de que este 3.5% de crecimiento, de pronóstico de crecimiento del PIB en este 2021, ha pasado del 3.5 al 5.8% de crecimiento para el mes de junio, y que afortunadamente sigue la alza. Pero el hecho de que este PIB, este pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, siga siendo la alza, no significa de que efectivamente todos los sectores donde tenemos clientes, pues justamente tengan la misma dinámica. Como ya vimos anteriormente, pues van a haber sectores muy favorecidos y desafortunadamente van a haber sectores que aún van a seguir estando por debajo de este 5.8%. Ahora bien, justamente, ¿qué se necesita o qué necesitaría México para alcanzar este 5.8% de crecimiento pronosticado al menos para el mes de junio? Pues básicamente para que exista un crecimiento, pues bueno, estamos hablando de que deben existir 4 principales factores o 4 indicadores que van a incentivar a que la economía se empiece a reactivar. Estamos hablando del consumo, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones netas. Para ello me gustaría poner en un gráfico este avioncito, que justamente estaríamos viendo estos 4 pequeños motores, los cuales justamente estarían abarcando pues nuestros 4 principales indicadores que van a hacer que la economía en México pues tenga ese repunte del 5.8%. De estos 4 indicadores, desafortunadamente, apenas México tiene prendidos 2 de ellos, o 2 indicadores favorables. El primero estamos hablando de que sería exportaciones, justamente vinculado pues al Tratado de Libre Comercio, justamente vinculado a que Estados Unidos ha tenido una reactivación económica pues más rápido de lo que se había previsto, y justamente el hecho del crecimiento de Estados Unidos que se está ejecutando está impulsando al crecimiento en México. Entonces este último cuarto indicador importante, que es exportaciones, está perdiendo México prácticamente gracias a la demanda externa que estamos teniendo por parte de los países. Y el segundo indicador, que está prácticamente igual prendido y que de hecho es la razón por la que no se quiera volver a cerrar la economía en México, esta razón de que se siga, a pesar de que algunos estados regresen a semáforo amarillo, regresen a semáforo naranja, pero que no se cierren las actividades económicas, justamente va vinculado al consumo. Y cuando hablamos del consumo, no estamos hablando del consumo de los hogares. Es decir, estos hogares, nosotros como personas, el ingreso o el gasto que estamos ejecutando en comprar alimentos, en recreación, en comprar tal vez un carro, en irnos de vacaciones. Entonces, justamente el hecho de que no se quiera pues cerrar la actividad económica va vinculado al que este consumo por parte de los hogares en los últimos meses, estamos hablando prácticamente desde febrero, empieza un repunte un poco más acelerado a lo que habíamos visto en el segundo semestre del año anterior. Es decir, este primer semestre del 2021, se comenzó con un consumo por parte de los hogares mucho más rápido comparado al consumo que se había ejecutado en el segundo semestre del 2020. De ahí la razón de que no se prevé que el segundo semestre se cierren actividades, justamente porque nuestro principal
indicador que va directamente o que va vinculado a la actividad dentro de México, este consumo privado por parte de los hogares, es el único indicador que tenemos prendido dentro de México. Es decir, es nuestro mejor indicador. Si analizamos estos cuatro que vimos anteriormente en la fórmula, es el que tiene mejor dinamismo y por lo tanto va a ser el que va a estar vinculando a que las actividades económicas donde nosotros tenemos clientes, donde nuestros clientes están ocupando, pues no se cierren, justamente por el tratar de solventar o de que este consumo de los hogares se siga manteniendo estable e incluso sobrepase los niveles de prepandemia. Ahora bien, desafortunadamente también tenemos que ver el otro sector o el otro indicador, que justamente va vinculado a la inversión fija. Aquí hay que destacar algo. Como verán en esta gráfica, tenemos que los últimos meses se ha recuperado, tenemos mejores inversiones, ya sea externas o inversiones internas dentro de México, o bien capitales externos o capitales internos. Se ha venido recuperando, sin embargo, vemos que en este inicio de año, en este primer semestre, pues vimos una recuperación de diciembre a enero y ahí básicamente se ha mantenido. Es decir, los capitales aún siguen a la espera pues de lo que se puede estar ejecutando dentro de México a estas nuevas normatividades que puedan estar efectuando, a las nuevas licitaciones que si se hacen para capitales privados o se siguen haciendo para capitales de gobierno, y justamente es por ello que esta inversión por parte de capitales privados pues va siendo se va haciendo muy paulatina muy pausada, justamente porque aún se tiene en especulación el que puede pasar en los próximos meses respecto pues a qué tanto ellos pueden estar invirtiendo en México. Entonces, vimos una recuperación acelerada en el segundo semestre del año pasado, sin embargo, este semestre se mantuvieron en pausa y mejor decidieron esperar a las condiciones futuras que se puedan dar en México. Entonces, básicamente, uno de los principales fundamentos o la principal variable que va a estar afectando a que cómo se van a estar comportando estos mercados, justamente va a ser el plan de vacunación. Y no estamos hablando de un plan de vacunación escalonada o un plan de vacunación donde solo se realice la primera dosis. Estamos hablando de que se debe realizar una vacunación total. Es decir, que se vacune a toda la población y que cada población reciba una única dosis de acuerdo a la vacuna que se están teniendo o que se tenga la segunda dosis de la misma vacuna. Entonces, justamente este plan de vacunación total de toda la población va a ser la que va a estar vinculada específicamente a que los sectores o las actividades económicas tengan un repunte considerable o mejor de lo que se está previendo en el segundo semestre. Entonces, aquí estaríamos hablando de que justamente los mercados o las actividades económicas van a estar presentando dinámicas diferentes, vinculado al cierre o no de nuevas actividades, vinculado a la planeación de la vacunación total, y que justamente este fin de la pandemia que hemos estado hablando desde hace meses, desafortunadamente no se dará en el 2021. Es decir, vamos a cerrar un 2021, sí, con un crecimiento favorable. Vamos a cerrar tal vez con un crecimiento que va a ser vinculado desde 5 hasta un 6% de crecimiento, pero hay que recordar que decrecimos en el 2020 en 8.2%, y que desafortunadamente este crecimiento del 5.8%, si se da en este 2021, no va a estar vinculado pues a las políticas públicas que se están ejecutando en México, sino más bien van a estar vinculados pues a un efecto rebote, a este rebote que se conoce siempre después de cada caída viene una recuperación, y que desafortunadamente este adiós a la pandemia no se dará en este segundo semestre y se estaría incluso recorriendo a lo que sería el segundo, incluso en algunos países hasta el tercer trimestre del siguiente año. Entonces, nuestro fin de nuestra pandemia no lo esperemos ese 2021, lo esperamos hasta el 2022, y que justamente este 2022 se estaría dando una economía un poco más cercana a lo que teníamos en niveles de prepandemia. Sin embargo, en 2021 estamos hablando de un crecimiento del 5.8%, pero no esperemos igualmente un crecimiento en el 2022 de ese 5.8%, sino estaríamos esperando un crecimiento para el siguiente año de apenas un 2%.
Entonces, aquí hay que tener cuidado, hay que enfocarnos en aquellos negocios, en aquellos sectores donde vemos una mejor posibilidad de crecimiento en el segundo semestre o donde al menos van a tener crecimiento muy cercano a este 5% promedio nacional y desafortunadamente irnos desvinculando de aquellos sectores que no vemos tal vez algún futuro, porque desafortunadamente si tenemos algunos clientes por ahí que están enfermitos, también nos pueden enfermar a nosotros. Entonces, ya, aquí sería todo. No sé si tengan alguna pregunta para poder contestarla. Gracias, Eden. Vamos a contestarlas vía nuestras redes sociales. Aquí tienen, si gustan, escanear el código para poder tener acceso a la presentación. Muchas gracias por toda tu información, Eden. Definitivamente creo que lo que la consultora está aconsejando a las empresas que hacen negocio de creatividad por encargo en esta dinámica B2B es que pues tengamos paciencia, seamos muy estrictos en el control de nuestra liquidez, seamos muy estrictos en la acción presupuestaria, no entremos en expansión. Evidentemente hay sectores, como ustedes lo ven, que están creciendo relativamente poco, un crecimiento en un ángulo de 2%, 3%. Eh, si bien es cierto que existen todas las posibilidades dentro de la mente creativa para vendernos algunos escenarios de expansión y de automotivarnos con mensajes positivos, veremos que no hay incentivos en la economía a nivel macroeconómico para pensar que esto no es un prolongado camino, que ya no es propiamente pues una carrera, sino parece ser un maratón, tanto en lo sanitario, tanto en lo social, pero lo que nos convoca pues es la entrega de negocios sanos, sustentables, con la posibilidad de crear patrimonio. Es por eso que mi editorial tendría que venir vinculado a la expresión de hacer más con menos. Definitivamente no son escenarios en el entorno macroeconómico, ¿no? No son escenarios alentadores, pero si bien es cierto, como lo decía Eden, hay posibilidades de ver el consumo como motor y el consumo en esta segunda parte del año, que es donde más crece la economía a partir de que nos volcamos en la segunda mitad del trimestre a comprar regalos, a celebrar y todo esto, también tenemos que reconocer que esta no es una crisis financiera, es una crisis de orden sanitario. Tal vez haya mejores sectores que otros. Yo los invito a poner atención en sus clientes y en sus economías si ya han tenido alguna alerta de que la liquidez está contagiándolos, estas promesas de pago se alargan más de lo razonablemente establecido y estructurado y negociado, pues hay que tener atención. Me gustaría también recomendar que fueran muy estrictos en relación al talento que atraen. Es un talento responsable que se necesita, no es un talento riesgoso el que necesitemos ahorita. No necesitamos demandas, no necesitamos excesos de confianza en algunos territorios culturales creativos en los cuales pues sabemos que no va a suceder nada. Eh, y si bien es cierto, creo que la mayor relación con ir con pies de plomo es sobre la variable X, y la variable X es el tiempo que dura esto. Desde el inicio de la pandemia, pues fue la variable. Entonces, aquí, pues nuestra orientación y nuestro pensamiento analítico, pues va para ver esto todavía en países ricos con una extensión hasta el primero y segundo trimestre del próximo año. En países desarrollados, como ustedes se darán cuenta, nosotros estamos en vías de, por lo tanto, el escalonamiento todavía puede ser prolongado. Eden, no me queda más que agradecerte a la audiencia. Gracias por estar presente. En el segundo parte del próximo año tenemos la posibilidad de hacer esto a nivel Latinoamérica. Ahorita solamente lo estamos haciendo a nivel México. Agradecido por todas las personas el interés en diferentes países de Latinoamérica y seguimos en contacto. Muchas gracias
y que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego.